perder así duele, pero a la otra vez dice, bueno, pues qué manera más cojonuda de perder. Doler así duele, pero qué manera más cojonuda de perder. Lo dijo Pep Guardiola, sí, Pep Guardiola, esta semana, en el partido que solo podía ganar el Real Madrid contra el Manchester City. Ahora le voy a preguntar a Chris si iba con el Manchester City o iba con el Real Madrid. Vamos a ver. Pero sí, esta semana el Manchester City, en la Copa de Europa Champions League, fue eliminado por el Real Madrid después de haber atacado, no sé, voy a inventarme la cifra, no me lo tomen al pie de la letra, pero más o menos como 1.550.000 veces, acercándose al área, disparando de una manera, de otra, de la otra. Atacó y fue fiel a sus principios. Y al final, con mucha tristeza, derrotado en los penales, en los penaltis, Guardiola en la rueda de prensa dijo que más no pudieron hacer y que a veces se pierde y duele, pero no está mal perder así. No quiso decir que estaba feliz por perder así, no se tergiverse y no se malinterprete. Y Guardiola, que es un entrenador de fútbol, pero a veces, y perdonen el exceso, creo que hace filosofía cuando habla, creo que dejaba una lección de vida y una lección para la vida política, y que es que a veces uno puede ser derrotado, estar con mucho dolor, pero hay una pizca de la derrota, una pizca de ese dolor que se canaliza en un sentido de decir, lo intenté, hice todo lo posible y lo imposible, y por eso dice Guardiola, qué manera más cojonuda de perder, porque, bueno, se pierde siendo fiel a los principios. Y me quedé pensando, y lo hemos dicho algunas otras semanas pasadas, es increíble cuando en la política eh, a veces uno tiene tanto miedo a ser derrotado que ni siquiera pretende jugar siendo fiel a sus principios. Prefiero perder intentándolo, aunque prefiero ganar intentándolo. Arranca, Fer, dale play, pon buena música, levanta esto, es la pizarra. Hola, 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 me estoy riendo de mí mismo porque hoy tengo que confesar que esta semana me ha pasado algo para que me quiten la nacionalidad o la cédula o el carnet de argentino. He descubierto esta canción hace 2 días. O sea, la cara de Leandro y de Fla es, me acaban de poner caritas que si los emojis fueran tan creativos como las caritas de mi equipo en este momento, es como diciendo, pero Alfredo, ¿no conocías esta canción? No, no conocía esta canción. Y lo peor es que sí conocía esta canción porque la he escuchado en las canchas de fútbol. O sea, la he escuchado en las canchas de fútbol y yo pensaba que era música de las canchas de fútbol. Qué ignorante, que ahora le voy a preguntar al resto no argentino a ver si las conocía. A mí, de verdad, que no sabía. Tuve que buscar de los años 80, creo. Años 80, a ver si el nombre no me equivoco. Ahora todo el mundo está riendo de mí, seguro en la Argentina. Sergio Denis, no sé si afuera de la Argentina se conoce tanto, es un himno, da muy buena onda, da buena onda. Es un momento música mi padre y mi madre, o sea, es música ochentas, pero que me viene arriba y con los tiempos que caen, yo creo que hay que empezar a buscar canciones, o sea, es una cuestión de sugerencia. ¿Música arriba o música abajo? No, música arriba, o sea, nunca una música para... No, música karaoke de Ecuador, no. O sea, ¿sabe? Música del alto en Bolivia, no. O sea, hay que buscar música arriba, o sea, arriba. Y voy con la pregunta. Voy con la pregunta, no va a ser de música, pero algo que ver con la editorial. Es un poco más difícil la pregunta hoy, pero la voy a lanzar. A ver, Fla, voy contigo hoy. Voy contigo. Sí, la semana pasada empecé contigo también, Fla, por cierto. Sí, entonces voy contigo, Lean. Hasta que tenga luz, Lean, voy con Lean. Hasta que tenga luz, porque hoy estamos en las mínimas, estamos hoy. Hoy el equipo empieza, o sea, no descarto terminar en una entrevista de Mía con Chris o Fla conmigo, pero no descarto que tenemos problemas de electricidad en todo el mundo y de todo tipo. Bueno, la pregunta, Lean, voy directo. ¿Alguna derrota en la vida de cualquier tipo de la cual hayas aprendido mucho? ¿Alguna derrota? Y sí, yo creo que recientemente una derrota, yo diría una derrota
muy, pero muy digna que tuve hace poco en unas vacaciones a las que fui a jugar al tejo. Yo pensé que era un gran jugador de tejo y mi pareja me dio una gran, pero una gran, gran lección. Y nada, aprendí básicamente que tengo que entrenar muchísimo más. Que la verdad, cuando caes en ese detalle que no sos tan bueno en lo que crees, es Es duro, bueno, es pero bueno, es se bueno, es aprende. cierto. Es Sí, sí, cierto sí. que es un momento de sentirse bien cuando uno aprende. A ver, Fla, ahora no te escapas. ¿Momento de derrota de la cual aprendiste o en el instante o 20 años después? Voy a ir con una futbolística que en realidad no es mía, pero me quiero agarrar de esto porque quería contarlo. Pero Diego Coca, quien fue técnico de Racing Club de Avellaneda, mi equipo, como saben todos ustedes, una vez antes de que salgamos campeones, perdió el clásico con Independiente. Tuvo mucha crítica de los hinchas de Racing, carteles, horrible, y él salió a hacer unas declaraciones que dijo: prefiero perder el clásico, pero ganar el campeonato. Después, efectivamente, salimos campeones. Así que de esa derrota Diego aprendió muchísimo y eso es que no siempre en la vida se gana, pero pueden haber mejores Se cosas. puede perder una batalla, pero no perder una gran guerra, ¿no? Una gran disputa. Está bien pensado. A ver, Cris, momento de derrota con aprendizaje. No, no es muy general, Alfredo. No me voy a poner a escarbar ahí en las memorias, pero Escarba, yo es el creo momento que terapia. Si aquí estamos no, para no, eso, no. no tenemos otra cosa que Yo creo hacer. que de las derrotas, especialmente las más recientes, en mi caso, lo que más he aprendido es lo que no quiero. Lo que no quiero tener sí, ¿no? Como una cuestión de expectativas sí, no eso, lo que no quieres, básicamente. Creo que ese ha sido mi gran aprendizaje de las últimas, de las últimas O derrotas. sea, uno sale derrotado y es verdad, puede uno aprender que no quiere algo. Está bien, es otro gran aprendizaje este. A ver, Sofía, tampoco te escapas tú, ¿eh? Bueno, la verdad es que yo sí estaba buscándolo como para terapia, ¿no? Hay una canción hermosa de Mercedes Sosa con Cerati, me parece que es Zona de Promesas. No sé si la han escuchado, pero tiene una frase hermosísima, dice, tarda en llegar y al final hay recompensa. Y bueno, personalmente, una de mis derrotas, que inicialmente las sentí como derrotas, fue pues enfrentar muchos problemas en la maternidad, que es recontra dura. Pero después tarde en llegar, pero al final hay recompensa. Y de ahí estaba pensando más bien en lo contrario, que a veces se gana y ganando se pierde. Y es más difícil entender y procesar esas derrotas, de haber ganado y terminar perdiendo. Y esto lo digo un poco como país que nos ha pasado, especialmente en el 2017, y pues que hasta el día de hoy no hemos podido levantarnos y creo que todavía hay muchas lecciones que no hemos podido procesar. Ya me diste la línea para la semana que viene, la editorial la tengo, acabo de escribir. ¿Qué se desaprende cuando ganas? Esa sería otra buena pregunta hacia adelante. Fla, ¿por dónde Fredo, nos...? Sí, dime. y nosotros como campeones del mundo tenemos la derrota que es casi sinónimo de Es victoria, que es la de cierto, Arabia, que tuvimos, que es fue una verdad. forma, un cachetazo hermoso que después nos puso en línea para ganar la Copa del Es absolutamente cierto. Bueno, yo creo que hemos abierto un buen melón, así que, Fla, ¿por dónde nos pueden escribir para que nos cuenten esas derrotas de las que verdaderamente aprendieron en su vida personal o en su vida profesional o en su vida sentimental o en su vida política o en otra vida? Por supuesto, ya estamos dejando la story con el box de preguntas en Instagram, @Radio La Pizarra. También la dejamos en Twitter, que estamos como @lapizarraoc, o pueden vernos y comentar de esto en twitch.tv/Alfred Serramansi, que ahí vamos a seguir hablando de todo esto. A ver, yo ahora tengo que decirle a toda la audiencia la verdad y solo la verdad, porque es mi deber, mi responsabilidad. Nosotros podemos malinformar, podemos no estar de acuerdo con con lo que decimos, pero ahora en nuestro chat en privado hay un momento de discusión de que si se acuerdan cómo murió el cantante de la canción que yo he puesto. Estabas planteando eso, ¿no, Fla? Hazlo público porque no le podemos dar la espalda a nuestra audiencia. Yo estaba diciendo que vos estabas hablando de mucha alegría, y no sé si te acordás de ese momento. De hecho, no sé si Sofía y Cris saben. Pónganme una cara si saben cómo murió Sergio Denis. No, No. ponen No, no, ni caritas de que idea. no, ponen caritas de que no.
No sé, Googleenlo. y lo admito con vergüenza, pero no sé ni siquiera quién es. Menos mal. Era. Lo No, vamos Cris, a googlear no aquí. con vergüenza. Esto es solidaridad, por favor. Yo no tenía la más remota idea quién era este señor, que además vi que murió no hace ¿Sabés tanto, cómo se ¿no? murió, No, Alfredo? ni idea, ni la más remota idea. Y di lo que ha dicho Fer, que nunca habla, nuestro jefe de sonido, Fer Saninelli, pero que está participando en el chat, metiendo cizaña por aquí, zozobra por allá. O sea, ¿qué acaba de decir ahí el Fer? No, Fer dijo que él se acordaba que estaba volviendo efectivamente de tu casa de grabar y te lo voy a contar en vivo porque quiero ver la reacción y pido que todos A pongan ver, sí, twitch.tv dale, barra dale, Alfred dale, dale. Saramansi. Dale, no, miedo me Pero Sergio das. Denis, que Miedo es me das. un reconocido cantante, era un reconocido cantante en Argentina, murió hace 2 años porque estaba dando un show, un recital, y cayó como a la fosa que hay entre el escenario y el público, y la caída provocó, nada, contunciones tan fuertes, estuvo un tiempo internado y después falleció. Así que Ay, Dios ese fue el mío. final de Sergio Denis, Alfredo Serrano Casi ahora me Mancilla. Lo hacemos abriste in memoriam. ganas de otra pregunta, ¿no? ¿Qué fórmulas más variopintas? Yo siempre digo, y ahora ya me abriste, fíjate que hoy, yo tengo la sensación de que hoy ya podemos dejar de lado el análisis político y geopolítico y entrar en este tipo de cuestiones que yo sé que a nuestros y nuestras oyentes es lo que más le interesa y a nosotros y nosotras también. O sea, pero yo siempre tengo la sensación de que mi muerte va a ser así accidental y torpe. O sea, no va a ser, va a ser torpe, accidental. O sea, que va a ser difícil explicarla. O sea, y quien esté a mi lado va a tener la sensación de que va a estar inculpado para toda la vida, porque no podrá explicar que fue, no sé, pelando una castaña. O sea, yo de chico, por ejemplo, estuve un mes con el ojo tapado porque iba comiéndome una castaña, ¿sabes lo que es? Asada, que se come mucho en España en la época otoñal, y me la clavé un trozo de la castaña en el ojo, estuvo un mes con el ojo tapado. ¿Cómo le explicaba yo a alguien que lo que me estaba... Bueno, este tipo de accidentes lo he visto para toda la vida. Abrimos este debate también, Fra, a nuestra audiencia. ¿Cómo, o es muy demasiado tétrico esa pregunta? Creo que la voy a dejar como pregunta de la semana para la semana que viene, así Está que bien, sigan está bien, atentos está en bien, nuestras está redes bien. que la vamos a ver. Ay, 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 la que se... Bueno, a ver, ¿qué menú tenemos de hoy? Que puede ser un menú que rápidamente puede cambiar, como ustedes podrán observar, pero tenemos un lindo menú preparado. Hoy vamos a hablar primero de Sergio Denis, segundo de otra muerte cara. No, mentira. Hoy vamos a hablar, obviamente, de América Latina y de qué está sucediendo en el mundo. Picadito, vamos a hablar de Lula y Petro, que se estuvieron reuniendo, de qué salió de esa reunión, elecciones vascas. Nos vamos para Ecuador, que vamos a hacer un mini especial con Sofi, y para Panamá con Leandro, si Leandro se nos mantiene con la conexión activa y no se nos cae, porque después también nos trae un especial que son cuáles son los chispazos que encendieron revoluciones, momentos importantes, y terminamos con rivalidades latinoamericanas para divertirnos un poquito. Tenemos un menú servido imperdible en la pizarra. Y vamos a dar nuestra particular vuelta al mundo con epicentro, como siempre, nuestro centro de gravedad en nuestra queridísima América Latina. Por favor, no me saquen el carnet argentino después de haber confesado al aire. La forma de ser argentino es querer aprender todas las semanas de algo. Así que, por favor, permítame que siga aprendiendo. Con H intercalada, aprendiendo de cositas que van pasando. Vamos a hablar de América Latina, pero seguimos denunciando el genocidio de Israel contra Gaza. O sea, no pierdan de vista, no pierdan de vista, no se confundan. Además del conflicto abierto entre Irán e Israel, Israel e Irán, no pierdan de vista que sigue habiendo un genocidio día tras día de Israel, el gobierno israelita, contra el pueblo palestino. No nos vamos a distraer. Nosotros no nos vamos a distraer. Y lo quiero volver a dejar aquí, centradito, antes de entrar en nuestra queridísima América Latina. Y hablando de conflictos geopolíticos, me voy a esta vez, yo diría que hermandad geopolítica, la reunión que dos presidentes de la talla y de la dimensión de Gustavo Petro y de Lula da Silva, que ahora son súper buenos amigos, ¿no, Fla? Efectivamente, vamos a hablar un poco de esta reunión que tuvieron Lula y Petro, quienes se encontraron este miércoles por tercera vez en 9 meses. O sea, en 9 meses ya tuvieron 3 encuentros, Lula y Petro, con la idea de analizar un poquito el escenario político regional, la integración regional, hablar de la Amazonía y de estrechar un poquito estos lazos que por lo general, lo venimos hablando antes de afuera del programa, Alfred, entre Colombia y Brasil no eran unos lazos tan estrechos como ahora que está el gobierno de Lula y de Petro,
sí lo son. Se juntaron en la Casa de Nariño, en el Palacio Presidencial bogotano, y Lula le dijo a Petro después de la reunión que nació una nueva relación Brasil-Colombia, un nuevo estilo en la relación, y que es necesario construir una asociación estratégica entre estos dos países. Cabe aclarar que, como estamos diciendo, no tenía mucho espacio antes Lula ni cualquier persona que gobernaba Brasil para tener con el gobierno de Colombia una relación, ya que gobernaba la derecha colombiana y esto estaba como impedido, no era un vínculo que les interesaba, como hoy le pasa a Lula con, por ejemplo, Javier Milei, quien ya lleva 5 meses en el gobierno y no se ha ni juntado con su par de Brasil. Entonces esto habla un poco de cómo van cambiando los vínculos, las alianzas. Brasil quizás deja de mirar un poquito al sur y está mirando a Colombia y qué pueden hacer por ahí. Y bueno, la Amazonía también es un tema que ellos dos justo han tratado en particular para ver qué pueden hacer, porque Lula no ha encontrado en otros lugares de la región aliados para hablar de esto. Es un pivote geopolítico importante. En esta disputa de sentidos comunes que existen en el mundo y en América Latina, no es menor una relación por lo fuerte de sus liderazgos, por la importancia de los dos países, hablo de Brasil y hablo de Colombia, y como bien decía Fla, yo creo que hay una relación conflictiva o difícil de Lula con el cono sur, ¿no? Inclusive el poco papel protagónico que está teniendo Chile a nivel geopolítico, que nunca lo tuvo. Hay que reconocer que su dimensión en política exterior, no, quitando quizás los roles en algún momento de Bachelet, más cuando dejó de ser presidenta que cuando fue presidenta, pero no realmente no hemos dimensionado nunca Chile, pero sí estos dos países. Y quiero, si me lo permiten, hilvanar con algo de Colombia. Primero, decir que Petro sigue contra viento y mareas intentando sacar sus reformas, esta vez el tema pensional, y ha logrado, por ahora, veremos a ver qué ocurre la semana próxima, pero ha ido teniendo avances importantes a nivel parlamentario, con una aprobación parcial no esperada, porque se ha roto el Partido Liberal en dos grandes mitades, la que apoya el sistema pensional y las que no le apoyan. Nosotros en CELAC Data, en el día de ayer, publicamos una suerte de monitoreo de todas las encuestas y queríamos simplemente aclarar algo. Cuando uno ve la imagen positiva de Gustavo Petro o la gestión positiva de su gobierno de Petro en torno a 40 puntos, uno podrá imaginar o puede pensar, o 38 puntos, da igual el valor exacto. Yo creo que las encuestas no hay que mirarla desde la hiperprecisión, no tiene mucho sentido leer un dato desde la hiperprecisión. Pero los 38, 40 puntos, 37 puntos de Gustavo Petro cerca a 2 años de gobierno, hay que recordar que cumple el 7 de agosto 2 años de gobierno. Primero, un aprendizaje, y la semana que viene vamos a sacar un estudio muy interesante, es que no saben cuántos presidentes han tenido imagen de 80 y 90 en los primeros 3, 4 meses y han terminado con menos de 10. ¿Se acuerdan de Guillermo Lasso? ¿Se acuerdan de Duque? ¿Se acuerdan de Piñera? ¿Se acuerdan de algún otro en Argentina? Es decir, ¿se acuerdan? Lo quiero dejar claro. Y lo siguiente es que no vale comparar la votación de Petro con la imagen positiva. Voy a explicar por qué de una manera muy simple. La votación de Petro, el 53% de la segunda vuelta, es una votación teniendo en cuenta de un montón de gente que no votó. No sé si me explico. O sea, y en cambio el 40% sobre el total de la población en una encuesta. O sea, la imagen positiva no es comparable con la intención de voto porque tienen bases de cálculo distintos. No lo quiero hacer tan complicado, pero a veces uno se precipita en decir, no, pero ahora está en 40 y sacó 53. Es que no es lo mismo y no se puede comparar. Lo que quiero decir es que cuando miras los números con lupa, Gustavo Petro tiene a día de hoy todo el apoyo de la gente que le votó y un poco más. Y hacerlo o tener esto después de muchos intentos del cambio, a mí me parece sumamente sólido políticamente y es de aplaudir o es de considerar en un gobierno que no lo tiene fácil. No lo tiene fácil y que, insisto, está a punto de llegar a los 2 años, sin dejar de hablar del poder constituyente. Gustavo Petro, que por cierto ayer fue su cumpleaños, y además ha habido malinterpretaciones porque ayer planteó un día un poco de paro cívico por una cuestión muy singular, sigue apelando al poder constituyente, es decir, al pueblo colombiano para que le acompañe en sus cambios, como planteamos la semana pasada en la explicación que dábamos. Así que interesante para nosotros seguir Colombia y seguir esa alianza fuerte Colombia-Brasil a nivel regional. Lo digo porque a veces desde el cono sur se piensa que no hay progresismo, no hay campo nacional popular o no hay izquierda latinoamericana
sudamericana y solo hay que echar una miradita un poco más al norte, pero no tan al norte. Seguimos en la pizarra. Y también vamos a dar un brinco y nos vamos a ir, a ver, lo digo así en Euskaldun, nos vamos a Euskal Herria. Aquí Chris Mark ha estudiado todos los apellidos vascos de todas las candidaturas y de todos. Lean también se ha estudiado todos los apellidos esos que son Olarticoechea, Urruticoechea, todos esos que tienen así. Nos vamos a las elecciones vascas. ¿Por qué dirán? Bueno, son este domingo, son mañana, pero sobre todo porque tiene las elecciones en España, las territoriales, están teniendo aprendizajes a nivel geopolítico o a nivel político, pero también están teniendo, yo diría que, un componente de lo que se discute en España muy fuerte. Cada vez una elección en Galicia, en Euskadi, en Cataluña, tienen un fuerte plebiscito, pareciera, sobre el Estado español. Lean, tienes alguito por ahí, ¿no? Tiene cositas interesantes porque está todo, pareciera que no está tan claro, aunque se apunta a una coalición ya reconocida años pasados de lo que podría salir en el próximo gobierno vasco, ¿no? Sí, Alfredo, como bien vos decías, hay una realidad en estas elecciones vascas, y es que las dos principales fuerzas que lideran las encuestas son dos partidos regionales, son dos partidos vascos, como es el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, de una ideología, de un nacionalismo quizás de derecha, y una fuerza como Bildu, que es un nacionalismo más tirado a la izquierda, y que en el primer tramo de la campaña, si se quiere, un poco logró marcar la agenda, hablando de las problemáticas propias de los vascos, digo, el tema de los servicios públicos, el tema de la vivienda, instalando esa agenda progresista. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la ofensiva del PNV fue sacar la carta muy, pero muy efectiva en la política vasca, pero también española, que es la de ETA, y refrendar a Bildu, relacionarlo de alguna forma con ETA por algunas declaraciones que han Yo hecho hay algo, algunos Lean, candidatos. que hay dos cosas que no termino de Ujú. entender, lo digo con toda la ironía, que a veces en la radio hay que aclarar que estás ironizando. Hay dos cosas que no termino de entender, insisto, abro comillas y cierro comillas, de forzar a discutir sobre el tema terrorista, como bien planteas, al final de la campaña vasca. Una es que ya ni me acuerdo de cuándo fue la última víctima de ETA. Afortunadamente no me acuerdo, para la paz en Euskadi y para la paz en el Estado español. La verdad que no me acuerdo, y lo digo en serio, no me acuerdo, afortunadamente. Y lo segundo es que hay una contradicción. Se le dice a un partido político que de alguna manera justificaba o explicaba la violencia en un momento determinado de la historia vasca, que deje de defender la violencia y que vaya por la vía democrática y pacífica y se presente a las elecciones. Lo hace, y cuando lo hace le dice que son terroristas. O sea, Exactamente. es como una perversión, ¿no? No te permiten nunca de hacer nada. O sea, le estaban diciendo a la izquierda berchale vasca, dejen de justificar los atentados terroristas, dejen las armas y acudan a las urnas y creen un instrumento político pacífico. Lo han hecho, ¿no, Lean? Sí, Alfredo, y es muy curioso lo que vos estás destacando, porque en ese sentido parece que tampoco es que perjudica demasiado electoralmente a Bildu, porque las encuestas marcan que Bildu tiene una fidelidad del electorado muy, pero muy grande, y que este tipo de campañas, a fin de cuentas, no afectan demasiado. Sí afectarían de mucho más a un electorado como el del Partido Nacional Vasco, que es mucho más volátil, pero Bildu logró consolidar un voto bastante grueso, y hay que tener en cuenta que ellos están haciendo una utilización de un atentado que efectivamente sufrió un candidato del Partido Nacionalista Vasco. Estamos hablando de Imanol Pradales, que le tiraron gas pimienta. Obviamente está totalmente descartado que sea un acto terrorista y que tenga una motivación política, pero eso fue aprovechado de alguna forma como para volver a agitar el fantasma y sacar las problemáticas de los vascos del centro de la agenda. La verdad que
Es desgastante para los que respetamos la democracia, que se vuelve otra vez con ese cántico del terrorismo cuando afortunadamente, insisto, dejó. Es importante, más allá de que al final no le den los números a la izquierda vasca, a Bildu para ganar, es importante porque probablemente va a salir una coalición entre la derecha vasca nacionalista, el PNV y el Partido Socialista Español. Probablemente será el resultado que tendremos mañana, salvo sorpresa. Es importante decir que la izquierda vasca va a sacar en torno a 20 a 25%. O sea, es mucho. Lo que estoy diciendo es que no es un espacio marginal en la política vasca y que también se espera que Podemos y Sumar prácticamente tengan una fuerza o testimonial o ninguna, lo cual dice también para repensar que lo que fue Podemos o lo que intenta hacer Sumar no existe si no es aglutinando, ¿no?, ciertos sectores de la izquierda más periféricas con nacionalismos distintos. Es una reflexión para pensar y para tratarla en otro momento. Y de cita electoral me voy y pego un gran brinco a cita electoral. Otra cita electoral más latinoamericana, más centroamericana, es la que tenemos, nada, casi en 2 semanitas o 3 semanas ya, del 5 de mayo, ¿no? Son las elecciones en Panamá y no es un país que tengamos la capacidad de hacer análisis súper fino, pero sí queremos un poco pintar cómo viene el panorama político electoral, porque incluso parece que va a haber otra vez más alternancia, ¿no? Que es una palabra que en Panamá desde hace mucho tiempo es habitué, ¿no? Sí, Alfredo, vamos a tratar de dar un par de claves para entender un poquito más de este país que sabemos mucho en términos financieros, pero quizás no en términos políticos, que es Panamá. Las elecciones son el 5 de mayo de 2024. Se disputa una sola vuelta electoral. El que tiene más votos gana. Algo para destacar, el voto es obligatorio, por lo cual se espera una gran participación. No está permitido en Panamá la reelección inmediata, es decir, 2 mandatos seguidos. Sí se puede volver a presentar un expresidente que haya transcurrido en el medio un mandato. Son las séptimas elecciones tras lo que fue la invasión estadounidense en 1989 y hasta el momento no hubo nunca un oficialismo, un candidato oficialista que logre imponerse en las elecciones. La alternancia es la ley y parece que ahora, en este panorama electoral, no va a ser la excepción estas elecciones. ¿Por qué? Porque Panamá, para entender, hay 3 claves para entender en este momento electoral de Panamá. Uno, en primer lugar, que viene un estallido social muy grande por el ciclo de protestas contra la minería en Panamá, que derivó en la derogación de ese proyecto muy, pero muy polémico, con una gran movilización de los sindicatos y de los estudiantes y de todo el pueblo panameño, pero que sin dudas minó el potencial electoral del oficialismo, de Laureano Cortizo. Actualmente el candidato es su vicepresidente, un dirigente muy joven que tiene muy pocas chances. El favorito de estas elecciones, Alfredo, es el candidato Mulino. Mulino es algo así como el alfil de un expresidente que, no que es nada más y nada menos que Martinelli. Martinelli es una figura muy, pero muy central de la política panameña. Podemos hablar de un estilo muy histriónico o populista, un tipo muy, pero muy carismático también, que fue ya presidente y que fue inhabilitado por la justicia. Ahí tenemos otra clave, la intromisión de la justicia en la elección panameña también a través de la inhabilitación de la candidatura por una condena por fuga de capitales contra Martinelli. Cada vez va a ser más difícil encontrar un país en el mundo donde no haya inhabilitaciones. O sea, ¿no? Se puede hablar, ¿no?, de la democracia con inhabilitación. No hay manera, no hay manera. Y este es un caso más, pero como tú bien dices, su número era el exministro de Exteriores, si no recuerdo mal, el que está siendo hoy en día el primero en las encuestas, pero tampoco, digo, veremos, porque me recuerda mucho al escenario guatemalteco, donde Arévalo un poco Exacto. frente a Sandra. Estoy en tengo ese run run en mi cabeza. ¿Y quién estaría por detrás un poco ahí a la espera para cerrar el tema panameño? O sea, detrás de la opción de Martinelli, o sea, la opción Martinelli me refiero por el nombre más conocido, ¿quién estaría ahí pujando para poder ganar? Recordamos que no hay segunda vuelta. No hay segunda vuelta, Alfredo, y la verdad es que el segundo puesto está bastante, bastante peleado entre otros candidatos. Uno de centro derecha, Ricardo Lombana, con el 15%. Le seguiría Martín Torrijos, con 13%, hijo de Omar Torrijos.
una figura histórica, ¿no? de Panamá. Algo parecido también con lo que sucedía con Arévalo. Bueno, Martín Torrijos es una figura también central en la política panameña. Y cuarto se ubica el oficialista Rómulo Roux, ahí nomás con un 12% de intención de voto. Todo apunta a que si la justicia lo permite, porque también todavía no sabemos si le van a dejar a Mulino ser candidato, se impondría este candidato, que es el caballito de batalla de Martinelli, este candidato que fue inhabilitado ya en la justicia. Por último, otra de las claves es la crisis migratoria que está sufriendo Panamá por el Darién y ocupa una centralidad sin dudas en la campaña, Alfredo. Es parte de la discusión y recomiendo para los que sean inquietos y curiosos que miren todos los nombres de los partidos inscritos en Panamá, ¿no? Realizando metas, movimiento, otro camino, es casi un manual de creatividad, los nombres que cada día van originando los partidos políticos. En el caso panameño, pues el día 4 de mayo, sábado, pues haremos un especial un poco ya cercano a la fecha. Y también dentro de una semanita vamos a hacer República Dominicana, que las elecciones presidenciales también están a la vuelta de la esquina el día 19 de mayo. Tomamos aire y seguimos en la pizarra para irnos al Ecuador. Ay, esta música es lindísima esta música muy, muy ecuatoriana, me pone muy contento. Es un país que quiero tanto y no lo digo así en modo ni protocolar ni diplomático, realmente es un país que quiero mucho y me duele mucho lo que viene pasando estos días, una tras otra. No hay una noticia que me alegra de mis amigos, mis amigas que tengo por aquella tierra, Sofi, pero hay tanta gente que quiero y que está no pasándola bien en lo cotidiano y sufriendo y en una situación extraña. Y en ese contexto extraño, mañana tenemos una consulta que empieza a ser una herramienta, lo hemos dicho más de una vez con Sofía acá, una herramienta muy interesante, porque cada vez que se le consulta a la ciudadanía me parece que amerita o merece todos los respetos y es lindo. Lo peor es cuando la consulta deja de ser un instrumento para consultar y se convierte en un objetivo como porque un determinado presidente lo necesita para respaldar un apoyo en un momento adverso o para ratificar alguna situación, ni a veces, además, hacen preguntas muy rebuscadas para casi confundir más que ayudar a la ciudadanía a entender que quieres consultarle. Eso es algo para pensar. De hecho, algún día podríamos hacer un estudio de las consultas que existen a nivel mundial, porque hay de todo. Hay países como Suiza que tienen ese músculo muy desarrollado, pero en América Latina no es tan común y en el Ecuador en los últimos años sí. A mí me gustaría, Sofi, que más allá de entrar en las 11, ¿son 11 preguntas? O sí, 11, ¿no? Sí, son 11 11. preguntas. Sí, sí, sí. ¿Qué hay? Para mí hay como dos grandes cuerpos de la consulta, ¿no, Sofía? ¿Cómo podríamos explicarle el interés político que hay en la consulta? Bueno, primero déjame decirte que durante los últimos días hemos estado haciendo encuestas, sondeos en la calle, hablando mucho con las personas y hay desconocimiento total. Es decir, primero eso, lo que tú decías, que las preguntas ni siquiera se conocen claramente por parte de la ciudadanía, más allá de que el presidente se ha gastado un platanal y literalmente, porque bueno, tiene su bananera, Uy, no qué mentira, buena palabra, ha la de gastado... platanal. Esta me ha gustado un montón. Te ha salido que ni que sería casi el platanal. En vez del platal, el platanal. Está buenísimo esta, Sofi. Te ha salido un acto Lo que fallido. pasa, ¿Qué dicen los argentinos y mira. argentinas? Es que en verdad se ha gastado un montón de dinero para promocionar a través de redes sociales y eventos diversos la consulta popular, pero trabajándola como el tema netamente del tema de seguridad, ¿no? Entonces, hay que preguntarse cómo llega Ecuador a este proceso electoral. Primero está este desconocimiento por parte de la ciudadanía de las preguntas que te dicen, bueno, yo la verdad no sé qué se va a preguntar, pero apoyemos o no todo me parece mal. Entonces hay también esta fragmentación, ¿no? Pero es la séptima consulta popular desde el gobierno de Rafael Correa en el 2007 y estamos asistiendo a un nuevo proceso electoral apenas 5 meses después de la Claro, es que elección hace presidencial, nada, ¿no? y que hay que recordar que hubo consulta el día de las elecciones presidenciales, si no recuerdo mal, con el tema de la Claro, SUNY, ¿no? claro.
Sí, por supuesto, hubo también una consulta. Acá hay 5 preguntas que son de referéndum, o sea, para enmendar la Constitución, y hay preguntas donde se nos consulta si estamos de acuerdo o no con cambiar varios artículos del Código Penal. Si el presidente no obtiene un sí mayoritario en las preguntas de la consulta, deberá enviar una propuesta de ley a la Asamblea Nacional. Lo que tú decías, ¿no? Primero, pensar en que el Ecuador va a esta consulta, el país destrozado, los ecuatorianos destrozados, con una economía sin crecimiento, según lo reconoce el mismo Fondo Monetario Internacional, que ha obligado a tomar medidas de ajuste contra el pueblo. Así es que estamos endeudados, no solo el país, sino las familias, con inseguridad, con una tasa de homicidios en crecimiento. Ya habíamos cerrado el 2023 como uno de los países latinoamericanos, el primero en muertes violentas. Enfrentamos una crisis energética desde el año pasado, la misma que se ha empeorado precisamente en los últimos días, ¿no? Con cortes de energía eléctrica de más de 8 horas, que además pues han hecho que el presidente se desespere un poco y salga a decir que hay un sabotaje, y ha mandado a investigar a sus propios ministros, a su propia ministra estrella. Ha mandado casi que encarcelarlos, denunciando un sabotaje, pero le ha pedido literalmente a la fiscalía encarcele a tales personas. Entre ellas no estaba la ministra, pero bueno, esto para darte un poco del contexto de que aparentemente hay una desesperación, y el presidente dijo, mañana mando a que ya no hayan cortes de luz, y desde la empresa eléctrica les dicen, tiene que haber cortes de luz porque no ha habido mantenimiento y no tenemos la capacidad de permitir que la gente tenga luz. De hecho, estamos con cortes de energía de 8 horas, que creo que en los últimos 10 años es O algo sea, inédito. Sofía, si en este momento nuestra audiencia deja de escuchar a Sí, Sofía, no es porque ella se sí. ha asustado de alguna pregunta que le voy a hacer ni nada, sino es porque en el Ecuador, en el siglo XXI, en el 2024, a escasas horas de una consulta, estamos, Ujú. como bien planteas, y así me lo han dicho todos los amigos que tengo por allá, con 8 horas, en el mejor de los casos, sin luz, porque En hay el mejor de los lugares que casos. incluso estamos Ujú. hablando de 12 horas, lo cual Y además en más. lugares muy peligrosos con la inseguridad, la Sí. combinación es explosiva, ¿no? Ujú. Claro, por ejemplo, en Durán, que es una de las ciudades con más índice de muertes violentas, han tenido hasta 20 horas sin energía eléctrica, que hubo protestas y todo. Entonces, ¿cómo llega también el presidente Daniel Noboa? Pues aislado con esta condena internacional por la invasión de la Embajada a México, pero aparentemente empoderado con apoyo de las cámaras, de la Embajada de Estados Unidos y también del sistema financiero. De ahí que se consultará, básicamente las preguntas tienen que ver con permitir que las Fuerzas Armadas estén en las calles haciendo el trabajo de la Policía Nacional. Se busca que aprobemos que lo excepcional sea la regla en nuestro país, ¿no? Que haya una militarización O sea, que que el sea estado de permanente. excepción sea permanente, es decir, que no sea necesario Exactamente. solicitar o declarar el estado de excepción para que se militarice la democracia. Esto es sumamente peligroso. O sea, yo puedo llegar a entender el grado de desesperación de la ciudadanía ecuatoriana porque la Ujú, inseguridad jode y fastidia cotidianamente. Pero lo que es cierto es que en los meses que lleva militarizando la democracia el señor Noboa, los resultados no están siendo satisfactorios. Y disculpen que haga esta pequeña digresión. No siempre el método Bukele funciona. No hay copiar-pegar tan sencillo. Los contextos son distintos, los países son distintos, las mafias son distintas, las estructuras son distintas. O sea, no vale, lo digo para el que crea que el modelo Bukele es exportable, incluso para aquellos que crean. A sabiendas de que después se puede hacer cualquier cosa. Leonidas Iza ha dicho, por favor, tengan cuidado que se puede hacer cualquier cosa en esto. Digo, entiendo que la ciudadanía pueda estar tan desesperada y creo que es a lo que está apostando Noboa, a que le dé el visto bueno y le apoyen. Pero cuidado con este tipo de militarización de la democracia, esta suerte de ujú. populismo, ¿no? De la securización, de la militarización, porque a mí me da vértigo, ¿no? En estos tiempos que corren. Además, sí, porque ya se han exacerbado las tensiones sociales, se han generado ya violaciones de derechos humanos, se han vulnerado normas constitucionales internas, tratados de derechos humanos y hasta convenios de acuerdos internacionales, que te da un poco la pauta de lo que podría ocurrir, ¿no? De cómo puede ser este guión tan perverso, porque como dice la canción de Molotov, me parece que es, si le das más poder al poder,
ustedes ya saben qué puede pasar, ¿no? Y además, si ustedes sienten que ya escucharon esta pregunta antes que se consultó en Ecuador, es porque precisamente el expresidente Guillermo Lasso ya intentó ponerla en su consulta popular el año pasado, pero la Corte Constitucional en un dictamen le dijo que no, en un dictamen previo le dijo que no, y el gobierno está vendiendo realmente esta consulta como una solución integral contra la inseguridad, pues aparentemente permitiría tener a los militares en las calles, pero realmente también se supone que sería para que combatan temas de terrorismo. El tema es que es tan confuso que ya se ha usado para atacar comunidades donde los habitantes están reclamando temas de medio ambiente, o se han opuesto a la minería y demás. Entonces, ese es uno de los temas centrales. Y de ahí lo otro es el tema laboral, que ha causado también mucho revuelo, y de hecho es uno de los temas que cuando hemos consultado a la ciudadanía nos dicen como que no están dispuestos a facilitar esta opción con la que se puedan generar abusos en la contratación o desregularización de los derechos, que se puedan cambiar contratos, porque ya lo hemos visto, lo hemos vivido. O sea, esta historia ya la vivimos con una ley humanitaria en la pandemia, que bueno, no sé cómo fue en sus países, pero acá pues obviamente se aprobaron leyes que favorecieran los despidos intempestivos, que favorecieran a los empresarios, y muchos trabajadores que habían estado años de años trabajando para una empresa, pues se quedaron realmente indefensos, sin liquidaciones, sin Esto es la sueldos. precarización, o sea, lo que está preguntando de manera encubierta, Ujú, como a veces hacen, es si estás de acuerdo en que te legalicen la precarización extrema en el mundo laboral. O sea, lo que estamos es ujú. la vulneración máxima de los derechos laborales llevada al extremo, y lo que está pidiendo el señor Noboa. Por eso digo que es extraña la consulta, porque no es un bloque, utiliza el bloque militar por un lado, pero también tiene la parte económica por la vía laboral, como has dicho, Sofi, y también en la parte económica hay una cuestión que también llama la atención, porque estaría queriendo someter al Ecuador a los árbitros internacionales, ¿no? En contra de lo que planteó la Exactamente. Constitución, ¿no? Ujú, exactamente, se quiere cambiar el artículo 422 que prohíbe que se celebren estos tratados en los que se ceda también jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional donde se tratan controversias contractuales o de índole comercial, que obviamente ven por el tema números y no por el tema de derechos, no se cuantifica. Por ejemplo, tenemos en Ecuador 29 demandas de arbitraje en cortes internacionales por convenios firmados en los años 90. Hemos perdido 14, el país ha sido sentenciado a pagar más de 2.900 millones de dólares, y ahorita están pendientes 8 demandas que más o menos suman unos 2.426 millones de dólares para el pago a empresas petroleras que ya demandaron Ecuador. Una de estas, por ejemplo, Chevron Texaco, que le causó un daño enorme a la Amazonía ecuatoriana, donde las comunidades han enfrentado realmente la contaminación de sus ríos, el deterioro de su salud, casos de Pero no cáncer y entiendo demás, y no han entonces podido bien. cobrarle a No Chevron. entiendo bien, entonces lo que está planteando el señor Noboa en la propuesta es que quiere estar a favor de las empresas internacionales en esta situación, ¿no? Bueno, nos dicen que es para que tengan confianza de venir la inversión extranjera. Ah, claro, lo Ujú, de la sí, confianza, es sí, verdad, lo de la sí. seguridad jurídica y la confianza, es cierto. No me acordaba yo de que siempre se apelaba a lo de la confianza, que es confías en el árbitro internacional. Hay una pequeña cosa que se le olvidó al señor Noboa, y es que muchos países no necesitan tener sumisión a los árbitros internacionales para tener inversiones extranjeras, porque depende que el país vaya bien. Cuando el país va bien, es la mejor confianza. Y el Ecuador no, no es que va a ir bien por estar sometido a los tribunales internacionales, y aparte es una cesión de soberanía jurídica, ¿no? Ujú. Así es, por supuesto, porque además los árbitros internacionales muchas veces tienen conflictos de interés, y la evidencia está, siempre fallan, casi siempre fallan a favor de las empresas y no a favor de los estados, porque no analizan los temas de daño ambiental, no analizan el tema de derechos humanos, entre otros aspectos, ¿no? Y entonces dicen, bueno, que la justicia ecuatoriana es tan mala que no está capacitada para atender estos casos, ¿no? Porque hay empresas como Chevron que ha sido sancionada en Ecuador, a través de estos tratados luego ha sido sancionado el Ecuador a nivel internacional, pero lo que no se ha hecho es pagarlo porque
nuestro país pues no permite que se tomen en cuenta estos tratados internacionales, ¿no? Estas condenas que se han dado en el país. Sofía, digo, vamos cerrando con esto, pero la pregunta que podemos hacernos hoy es, dependiendo del resultado, más allá de intentar adivinar el resultado, es si Noboa tiene un apoyo en todo, seguramente va a salir reforzado políticamente, que es lo que pretende, es una suerte lo va a explicar como un plebiscito sobre su persona para salir reforzado, en un momento donde se le va cayendo lentamente un poco su superimagen positiva de los primeros meses, porque empieza a tener problemas de gestión, como el tema de la electricidad, el tema de la violación del derecho internacional. O sea, empiezan los problemas habituales cuando eres malo gestionando, como le está pasando al señor Noboa. Ahora bien, podría haber un escenario es que le salga bien las preguntas más de la militarización de la democracia y mal las preguntas del modelo económico, por redundarlo. Y ahí yo creo que empezaría un poco a tambalear, ¿no? Su figura política en el corto mediano plazo, ¿no? Mira que la verdad es que eso es lo que más miedo nos da, el tener la incertidumbre de lo que podría pasar. Y te lo digo porque lo hemos hablado muchísimo, incluso no solamente desde el ámbito del análisis político y demás, sino como una vivencia de quienes estamos acá en este momento en nuestro país, porque lo que hemos visto en estos días es que se le va la teja rapidísimo y es que puede tomar medidas que puedan ser Se muy, le va la muy teja, se le va la teja es que se le vuelan las cotufas, como dicen los centroamericanos, o sea, que es capaz de sí, me hacer imagino, una mileada de cualquier claro. manera. O sea, Entendió, lo de la Embajada entendió. de México es una, o sea, se le fue la teja definitivamente, además que él lo ha dicho con muchísimo orgullo, que tiene cero arrepentimientos y hasta quiso resolver el tema con un ceviche con tacos, ¿no? A lo que obviamente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, le dijo, bueno, este no es un tema frívolo, hay un tema de violación de un convenio, de un consenso internacional, ¿no? Entonces, quizá eso es lo que genera mucho miedo de cuál podría ser la actitud que adopte si es que gana, tanto como si es que no gana todas las preguntas. Ay, me lo dejas peor, porque si gana y no gana, se le va a ir la teja. Entonces, ojalá el pueblo ecuatoriano también le ponga un freno y yo creo que se le puede ir la teja, pero con el freno puesto de la ciudadanía ecuatoriana diciéndole por acá no. Veremos, la semana que viene analizaremos los resultados de la consulta de Ecuador en el contexto político electoral ecuatoriano. Tomamos un poquito de respiro, pero nos queda una segunda hora de la pizarra maravillosa. Seguimos. Qué linda musiquita de Charly García para dedicar un ratito a una investigación que hemos venido haciendo y que creo que amerita a veces pararse, detenerse, poner las cosas en perspectiva. Ya saben que la gente que nos escuchan y que particularmente me escucha, estoy obsesionado siempre con ese verbo que no sé por qué la RAE no me da el gusto un día, que es perspectivear, poner las cosas en perspectiva. Y hoy queremos entrar a un tema, a un asunto que a veces nos sorprende cuando ocurren cosas en un país que desconocemos y miramos y decimos, uy, lo que ha ocurrido en tal lugar y que de repente hay una suerte de chispa detonante y que acelera unas transformaciones, unas grandes movilizaciones, a veces procesos de cambios que se inician, a veces incluso acaban en grandes revoluciones. Hay momentos en la historia contemporánea, en la historia pasada, que se dan acontecimientos muy inesperados, sobre todo para la gente que no conoce de cerca lo que está ocurriendo en un país y, insisto, nos llama la atención tanto y queremos explicar solo por un hecho, no un conjunto de procesos que se detonan a posteriori. Lo que vamos a intentar hoy es, primero, explicar y entender que las cosas no es que exista una chispa y que de repente, como si fuera un software, se da un gran cambio, una gran transformación. Le digo a Lean, está todo el equipo aquí, pero miro a Lean, a la gente que le gusta mucho la historia. No sé si, y permítame una pregunta rápida a mi equipo, a Sophie, Chris, Fla y Lean. Cuando se explicaron historia en vuestra escuela, en vuestra escuelita de niñas y niños, ¿os enseñaban las fechas en la historia como si en ese día se descubrió algo o sea, como un aprendizaje casi
¿Cuándo fue la revolución industrial? ¿Cuándo hicieron, lo explicaron así en la historia como flat, te lo explicaban así? ¿Te acuerdas de fechas porque te lo tuviste que estudiar para un examen? ¿Cómo olvidarlo? Además, cuando estudiamos historia con Leandro también sucedía. Cris, ¿te pasaba eso en Venezuela, la forma de estudiar historia también? Sí, 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 claro, con la línea del tiempo y como todo bien cronológicamente bien ordenado. ¿Y a ti, Sofía, en Ecuador? Yo me acuerdo que mi profesora nos decía que teníamos que memorizar todo. Te equivocabas, cambiabas una palabra y casi te daba con la chancleta. Lean, tú como historiador experto, ¿te pasó igual cuando eras chiquito en la escuela? ¿Te enseñaban así las cosas o no? Totalmente, Alfredo. Creo que igual saber las fechas contribuye, digo, es útil realmente, por lo menos saber el año, la década, es útil, pero es mucho mejor, obviamente, siempre conocer más los procesos, ¿no? Que desembocan en esos acontecimientos. Es interesante porque para mí las fechas son ordenadoras y ayudan a ubicarte en una línea del tiempo, como decía Crismar, totalmente. Pero es cierto que yo siempre cuando todos los años voy a Sevilla a dar clases en junio y empiezo hablando de la revolución industrial y digo, no, no se crean que hubo un día, el 1 de enero de 1750, ahí se inventó todo, no, 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 no funciona así. Hay un proceso acumulativo que al final es cierto que en un momento determinado se da una chispa, algo detona. Bueno, esto es lo que queremos enmarcar y discutir a nivel latinoamericano y a nivel global. Hemos encontrado, ¿no, Lean? Muchos ejemplos donde pareciera que hay una chispa que sobre un terreno fértil para que prenda esa chispa se acelera un proceso, a veces de movilizaciones, de cambios, de transformaciones. Podemos ir poniendo ejemplo porque me parece interesante no solo teorizarlo, sino ver que hay una correlación empírica muy real. Vamos, por ejemplo, a algo que pasó no hace tanto tiempo en Chile, Lean. En Chile todo el mundo se quedó con un acontecimiento y que a partir de ahí parecía que había cambiado Chile de un día a otro, ¿no? Sí, así es, Alfredo. Es reciente, es realmente reciente el estallido social de Chile 2018, un proceso de movilización histórico, ¿no? Que supuso realmente el primer obstáculo muy, pero muy grande al modelo neoliberal que se implementó con la dictadura de Augusto Pinochet y que continuó, ¿no? Luego con la democracia. Pero 2018 fue un punto de inflexión y todo se disparó con una revuelta estudiantil por un aumento de 30 pesos en la tarifa del metro. Y una de las consignas, Alfredo, que tiene un poco que ver con esto, sí, es que muchas veces estos procesos de movilización muy importantes, revueltas, cambios, son resultado de procesos acumulativos, ¿no? Y qué mejor ejemplo que el de Chile, incluso la consigna era, no son 30 pesos, son 30 años, una de las Fíjate, grandes fíjate, consignas de las me primeras parece revueltas. que dices algo que es clave, no lo había pensado, Lean, pero hacían énfasis precisamente en que la chispa era una chispa que era la gota que colmaba el vaso de un proceso acumulativo de Exacto. 30 años de mierda, de injusticias, de llevar medidas que excluía a la gente, y esa era la gota que colmaba el vaso. No hay que perder de vista que hay gotas que colman el vaso y justamente es fantástico porque... Y a veces uno no se da cuenta, es difícil darse cuenta cuando va a brotar todo, porque siempre hay un grado de desorden en las protestas sociales. No se sabe bien cómo la ciudadanía a veces, un determinado momento, se habla mucho en la Argentina, ¿cuándo será ese momento? No sabemos cuándo será el momento. ¿Hay campo fértil de angustia de pasarlo muy mal? Sí. Y el caso chileno es un caso que fue muy llamativo porque se aceleró un proceso constituyente, un cambio constitucional, idas y vueltas, un cambio de gobierno, llegó Boric al gobierno, una persona que había nacido de las protestas estudiantiles una década anterior. O sea, por Exacto. eso queremos relacionarlo lo uno con lo otro. ¿Qué otro ejemplo reciente latinoamericano tienes, Lean? Bueno, Alfredo, nos podemos ir, si querés, al año 2000, a Bolivia. Bolivia es un país que nos tiene acostumbrados a estos procesos de movilización muy importantes, con una organización campesina, sindical, pero muy, muy, pero muy fuerte. Obviamente también se fortaleció mucho hacia la década de los 90 y en el año 2000, pero particularmente me gustaría hablar de la Guerra del Agua,
Alfredo, porque la Guerra del Agua fue un proceso de movilización que duró varios meses y que desembocó con la expulsión de unos empresarios que intentaron hacerse los vivos con algo que era fundamental para la vida de todos los pueblos, que es el acceso al agua. El detonante de esta Guerra del Agua, como se la conoce normalmente, fue la privatización del abastecimiento de agua potable en la ciudad de Cochabamba a nivel municipal. Fue un contrato que firmó el entonces presidente Hugo Banzer, que también fue promocionado por el Banco Mundial con la multinacional Bechtel. Se instaló una compañía, Aguas del Tunari, que de un día al otro dijeron, bueno, vamos a aumentar un promedio de 350% la tarifa de agua a 20 pesos por mes como tarifa mínima. Era un aumento inconcebible para lo que era el ingreso promedio del boliviano. Esto generó un ciclo de protestas muy, pero muy grande, cortes, bloqueos en todo el país, y que se sumó también a los movimientos sociales que venían protestando por la coca, por el gas, y que bueno, también luego en De 2003 hecho, sabemos de de, la de hecho, renuncia hablas de de Lozada. la triada más, cuando Ujú. la gente habla del ambientalismo desde los países occidentales, europeos, en Estados Unidos, en Canadá, en Bolivia justamente los tres detonantes, los tres chispazos, por seguir jugando con ese término, fueron, fíjense, es la coca, el agua y el gas. O sea, tres elementos propios de la naturaleza, por lo tanto fueron tres grandes chispazos que luego provocó pues, que en el año 2005 ganara la elección Evo Morales, las marchas multitudinarias de protesta social, una asamblea constituyente que vino en el año 2006 y el proceso de transformación que hoy en día está en marcha en Bolivia. Hubo chispas fundamentales, hemos elegido la del agua, pero hay varias más en Bolivia, hubo varias. Hay una película muy recomendable, no sé si la has visto, lean también La lluvia, de Itziar Boyaín, que explica muy bien, hecho por Luis Tosar, maravillosamente bien el conflicto del agua en Bolivia, y fue un chispazo que luego fue insisto, como parte de un proceso acumulativo que llega a probablemente explicar lo de hoy. Es más, la gran fragmentación de las movilizaciones sociales y de las organizaciones sociales en Bolivia confluyen en torno al tema del agua. Eso es algo muy Exacto. importante de los chispazos. Y es que muchas plataformas, como podría pasar en la Argentina, por ejemplo, con el tema universitario, es que todos y todas se pongan de acuerdo en una única protesta, en un único tema. Y eso puede ser un mecanismo de confluencia, de convergencia, que acelere un proceso de transformación. El caso boliviano es muy interesante también. ¿Qué más? ¿Algunos otros recientes latinoamericanos que tengas por ahí, Lean? Bueno, si nos podemos ir a lo más reciente que tenemos en Latinoamérica, quizás por ejemplo, en Puerto Rico, no sé si recordás, Alfredo, ya que venimos hablando un poquito de Centroamérica, Puerto Rico, un enclave colonial estadounidense, pero cuenta con su propio gobernador. En 2019 se dio un ciclo de protestas muy fuertes, multitudinarias, espontáneas, que incluyeron personalidades en esas movilizaciones como Ricky Martin, como Bad Bunny, etcétera, y están pidiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rossello. El chispazo que desencadenó todo este proceso de protesta fue un chat privado plagado de mensajes machistas y homófobos de Rossello. Había en general un descontento en Puerto Rico con la clase política y con la situación económica en Puerto Rico, y realmente la difusión de este chat, donde se lo ve totalmente impune y con todos los vicios de la clase política puertorriqueña, fue lo que desembocó en este proceso de movilización muy, pero muy grande, que incluyó a Residente, a Bad Fíjate, Bunny, fíjate que, a que estás Ricky Martin, planteando etcétera. una variedad de personajes públicos que seguramente podrían discrepar ideológicamente en muchos asuntos, pero se ponen todos de acuerdo porque están en contra de una aberración puntual sumada a un descontento de la clase política. Yo creo que fíjense cómo eso me parece sumamente importante. Cuando hay un descontento generalizado, hay una crisis social, económica, de representatividad política subterránea que a veces es invisible, pero que está. Y a veces estos asuntos que joden, que fastidian, provocan que, diría un viejo marxista, que el viejo topo salga a la superficie, ¿no? Si lo quisieran decir con un lenguaje más enmarcado en el lenguaje marxista, pero si lo queremos decir en un tono muy coloquial, este tipo de chispazos. También hay un chispazo que fue muy importante en el Ecuador. También hubo momentos muy duros. De hecho, tienes por ahí alguno interesante, ¿no, Lean?
Sí, Alfredo, del mismo año estamos hablando todo el proceso de movilización que se originó a partir del aumento en el precio de la gasolina durante el gobierno de Lenín Moreno. El 3 de octubre de 2019, Ecuador atravesó un masivo paro de transportes, despertó mucho malestar un decreto de Lenín Moreno que eliminaba algo histórico para la política económica ecuatoriana, que era el subsidio estatal a los combustibles. Eso hacía que el precio de la gasolina y el diésel pasara a depender de los vaivenes de los mercados internacionales, es decir, la internacionalización de un insumo básico para la economía campesina e indígena. Y adivina por recomendación de qué organismo Lenín Moreno había tomado esta medida. Alfredo, ¿qué Empieza por organismo le pudo F haber y termina recomendado? por I, empieza por F y termina por I, FMI, me acuerdo perfectamente. De Exactamente. hecho, ese chispazo, por seguir utilizando esta categoría coloquial, ese chispazo provocó muy rápidamente una crisis de legitimidad del presidente Lenin y se aceleró el proceso y se juntaron todos. De hecho, bien recordará Sofía que incluso el bloque indígena, que fue el que se fue a las calles, Leonidas Issa tuvo un papel protagónico, pero rápidamente también confluyó con muchos sectores del correísmo en las calles, ciudadanos, que estaban todos en contra y se encontraron ahí en la misma trinchera protestando frente a un tema que es recurrente como chispazo. O sea, cuando tú tocas el precio de la gasolina o el precio incluso de algunas tarifas, cosa que está ocurriendo hoy en día, estamos viviendo esto en la Argentina, es un momento muy delicado. En el Ecuador esto fue fundamental, pero fíjense, le voy a dar una contracara. También tuvo Rafael Correa una suerte de ensayo de chispazo en su contra, de una manera, diría que para mi gusto a veces surrealista, porque afectaba al, no sé, menos del 1% de la ciudadanía. Sofía se ríe porque seguramente sabe de qué me refiero. Las herencias, o sea, el impuesto a las herencias, ¿no, Sofi? ¿Te acordarás de ese momento? Yo me daba miedo hasta pasear por las calles porque ya vivía en Quito en esa época. Y cuando decían que había subido la Nutella, también se quejaban mucho por eso, ¿no? Obviamente había el tema de las herencias, cuando el propio Jaime Nebot salió a decir, yo soy del 2% de las personas que se ven afectadas, ¿no? Entonces, claro, las disputas eran diferentes, pero también llama la atención que, por ejemplo, ahora en Ecuador también subió un porcentaje con respecto al IVA en la gasolina y aunque la gente está empobrecida, también está quieta por el tema del miedo, por el tema de la inseguridad y hay otros factores que nos hacen como mantenernos en stand-by a pesar de que sentimos que estamos empobrecidos, que hay una realidad fuerte económica. Fíjate que esa es la cuestión. Hay un momento donde parece que todo está quieto. Es la gran pregunta. Lo has dicho muy bien, Sofi. Hay un momento donde parece que todo el mundo está quieto o resignado o con miedo, pero se prende la chispa cuando se da algo que toca una tecla societal y no sabemos a veces, es muy difícil anticipar eso, pero ha ocurrido a lo largo de la historia de mil maneras. Me voy a, por ejemplo, una que se habló mucho, la llamada primavera árabe en Túnez. Yo no sabía, me lo dijeron la semana pasada, me lo dijo Pedro Brieger y fue lo que me originó a provocar este tipo de estudio. ¿Cuál fue el detonante del chispazo en la primavera árabe, que fue una gran cosa que se vio en todo el mundo? Pero ¿alguien se acuerda del porqué inicial, Lean? Alfredo, más precisamente nos tenemos que ir al año 2010, diciembre del 2010, 17 de diciembre, te digo hasta la hora, 11:30 am, en la localidad de Ben Arous, la capital de Túnez. Mohamed Bouazizi era un joven vendedor ambulante que tenía 26 años y que se inmoló en protesta. Se tomó esta medida porque frente de alguna forma a la falta de respuestas y cómo lo ignoraron las autoridades locales frente a la injusta confiscación de sus bienes. Él era vendedor ambulante, le había llegado la información desde la oficina de empleo que decía que no se precisaba permiso para comerciar en la calle. Bueno, sin embargo, los oficiales de la zona se quedaron con su mercadería. Andá a saber para qué querían hacer con esa mercadería, posiblemente en busca de coimas. Al reclamar ese mismo día frente a las autoridades, Bouazizi fue completamente ignorado.
prácticamente invisible para las autoridades. Y ahí fue como al grito de ¿cómo esperan que me gane la vida? El joven se roció en gasolina, se prendió fuego a sí mismo frente al Palacio de Gobierno y eso inició un gran ciclo de protestas en ese país, en Túnez, que luego produjo un efecto contagio en muchos otros países. Fíjense, ¿no? Un hecho muy puntual en un contexto de altamente complejo y complicado. Eso es interesante, como en hecho este puntual, pues aceleró un ciclo de protestas. Pensaba en Colombia, también hace no tanto tiempo, parte de lo que hoy vive Colombia, como este proceso de cambio encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez, si bien es un proceso acumulativo, hubo un momento acelerador, otro chispazo, que fue cuando el gobierno de Duque se le ocurrió algo que ha hecho recientemente Novoa, incrementar el IVA. O sea, el incremento del IVA sobre productos básicos en Colombia generó un ciclo de protestas con muertos, con heridos, donde Gustavo Petro se puso del lado mayoritariamente de los jóvenes que estaban protestando y de ahí probablemente se da una conexión muy sólida entre este gobierno de cambio y la juventud colombiana harta de los gobernantes anteriores. No decimos que todo lo que esté pasando en Colombia ni la victoria electoral fuera por ese hecho chispazo, aumento del IVA, pero sí fue un proceso acelerador donde el deterioro de la imagen de Duque, la deslegitimidad del gobierno, tuvo que sacar al gobierno de Hacienda precipitadamente, hacer una contrarreforma tributaria para echar marcha atrás tardíamente. Insistimos, estamos intentando poner las cosas en perspectiva y estudiar la complejidad de este tipo de chispazos. No es que todo origine algo, no es lineal, ni mucho menos. Pero es que en la historia, incluso, ¿no? Lean, en la Revolución Francesa de la que tanto hablamos, hay un hecho detonante, hay una chispa, ¿no? Sí, Alfredo, nada más y nada menos que el hecho que parió el mundo político, la cultura política moderna, estamos hablando, por lo menos de Occidente, ¿no? Estamos hablando de la Revolución Francesa, todos hablan de la toma de la Bastilla como ese momento, eh, pero lo cierto, Alfredo, es que hubo detrás de esa toma de la Bastilla, hubo otro momento también que muchas veces es un poco corrido al margen de la historia, del estudio de la Revolución Francesa, que es el aumento del precio del pan. Alfredo. Y eso fue lo que más produjo descontento a lo que era la base plebeya de la Revolución Francesa. Estamos hablando de los conocidos como sans-culottes. Y al respecto hay una frase de un revolucionario, Jean-Paul Marat, que dice que es indiscutible que los especuladores son cómplices del antiguo régimen, hoy redoblan sus esfuerzos para desmoralizar al pueblo, aumentando vertiginosamente los precios de su diario sustento. Se refería a el precio del pan. Ocupó una centralidad en lo que fueron el proceso de Revolución Francesa. No, no es un dato menor, ¿no? Como a veces nos obviamos esos momentos, insistimos, chispazos. Y inclusive me voy a ir a algo que me toca a mis otras raíces, las españolas, de la guerra civil o la mal llamada guerra civil, porque me parece que hay que decirle que fue un golpe militar Golpe de dado por unos Estado. pocos frente a una democracia y a una república. Lo digo porque a veces hablamos de guerra civil como si de repente se empezaran a matar los unos con los otros. No, había un orden establecido y lo violaron, ¿no? A través de un golpe militar. Hay un detonante que tampoco es a veces muy sabido, pero es una reforma agraria. Los últimos coletazos previo a este golpe militar es porque se plantea una reforma agraria que efectivamente afecta a los latifundistas del momento, algo parecido a lo que ha intentado hacer y está intentando hacer Gustavo Petro en Colombia y se le vinieron encima todos y todas. Es decir, esto aceleró el proceso, seguramente no fue lo único, pero una razón de peso importante. Y otra guerra de la que todo el mundo habla, la Primera Guerra Mundial, Lean, también hay un elemento detonante, ¿no? Sí, Alfredo, porque el 28 de junio de 1914, Francisco Fernando, un hasta ese momento ignoto archiduque que era heredero del trono del antiguo imperio austrohúngaro, fue asesinado junto a su esposa por un militante serbio de la joven Bosnia, un chico llamado Gavrilo Princip, en Sarajevo, que era entonces la capital de la provincia austrohúngara de Bosnia-Herzegovina, que luego formó parte de Yugoslavia y hoy por hoy es un país independiente. Yo estoy seguro que Gavrilo no sabía que su atentado iba a desatar la Primera
gran masacre de la modernidad. Lo cierto es que este hecho desató una crisis diplomática entre alianzas militares que cambiaban de forma vertiginosa, pero que estaban muy deseosas de alguna forma de hacer la guerra, según lo consideran algunos historiadores como Eric Hobsbawm. Austria entonces le declara la guerra a Serbia, y Alemania, con su decisión de apoyar plenamente a su aliado, a Austria, hizo que el conflicto sea seguro con el bando británico, ruso, francés. Había muchas ganas de una guerra y ese fue el detonante, ¿no? Así parece. Ahí Igual hay muy, es algo, un objeto de estudio y debate, ¿eh? Pero bueno, es una Exacto, sí, postura. sí, estamos planteando precisamente que es para debatir, no dándolo como verdades definitivas. De hecho, hay tantos ejemplos. Lea me ponía uno ejemplo que yo no sabía, que el precio de la mensajería como WhatsApp en el Líbano originó también un proceso de desestabilización muy complejo. Luego todo el mundo mira a lo que ocurrió en Estados Unidos con la muerte de George Floyd, ¿no? Un momento importante. Lo que también queremos para cerrar este análisis es que no todos los chispazos que se originaron acabaron el ciclo de protesta en transformaciones del país. Digo, no siempre ocurre que un chispazo que genera un ciclo de protesta mm, da lugar a un proceso de transformación deseado. El de Chile, ese ida y vuelta, es un caso, y el de Estados Unidos me parece que si bien movilizó a una gran parte de la sociedad, desgraciadamente siguen matando a mucha gente por discriminación racial y duele, ¿no, Lean? Digo, ese caso que fue muy movilizador, no recuerdo bien el año, pero no hace mucho, al final, 2020. 2020, se quedó ahí, ¿no? Sí, así es. Estamos hablando del asesinato por parte de la policía de Minneapolis. Fue un asesinato muy, pero muy cruel, porque fue filmado, y eso se viralizó y generó muchísima indignación en todo el mundo, y particularmente en toda la comunidad negra de Estados Unidos y del mundo. Movilizó muchísimo, pero lo cierto es que no produjo una gran transformación en lo que es la estructura racista, ¿no? Que tiene sobre todo la economía y el sistema social y político norteamericano. Parece inquebrantable frente a eso. Por eso queríamos problematizarlo y no caer en una mitificación, ¿no? Maniquea, de decir que todos los chispazos o todos los detonantes acabaron en un proceso de transformaciones. A veces sí, a veces no, es mucho más complejo que verlo de una manera tan simplista como que un hecho provoca una transformación. No, de ninguna manera, pero sí, sí hay que estar pendientes, vigilantes cuando parece que no pasa nada y pasan más cosas de lo que uno presupone, y queríamos hacer una reflexión para lugares donde a veces piensa que la sociedad está dócil, resignada, cabizbaja, con miedo, y en un momento determinado dicen basta ya. A veces la política también puede ser un acelerador de eso, o incluso las movilizaciones sociales. Paramos este análisis que queríamos poner en perspectiva histórica, cosas que vienen pasando hoy en América Latina y en el mundo. Seguimos en la pizarra. Ah, esta musiquita de Manu Chao. Manu Chao me evoca a Barcelona. A mí tengo ganas de estar en territorio del centro de Barcelona, por allá por el barrio del Raval, escuchar esta musiquita de Manu Chao. Ay, qué ganas tengo de estar en tierra catalana escuchando a Manu Chao. Y siempre estiro este segmento porque tengo un poco de vértigo en este segmento. Y además hay que decir que cualquier tipo de protestas, si quieres cerrar el programa, pido que inhabiliten a Crismar, ahora que estamos en el mundo de las inhabilitaciones, porque también podemos inhabilitarnos entre nosotros, ya que todo el mundo lo hace, porque esto fue originado sin darse cuenta, he de decir la verdad, la semana pasada o la anterior, la anterior, que ella abrió una interna. Ella de repente abrió un conflicto inesperado para mí, que era Venezuela-Argentina. O sea, de repente puso un partido de la Copa América, Venezuela-Argentina, y se abrió un tema de rivalidades. Es decir, y es cierto que entre los mejores amigos y amigas a veces es divertido tener un grado de rivalidad.
Y entre los países latinoamericanos vamos a chequear, esto está totalmente chequeado, porque cuando hacemos investigaciones en este tramo es totalmente chequeado. Insisto, cualquier tipo de quejas, ya saben, Crismar Lujano, o sea, ¿cómo es? ¿Cuál es el usuario, Fla? Tú que eres para que no lo diga, porque sé que va a mentir, Crismar no va a querer escuchar sus usuarios, cualquier tipo de quejas. Lo estoy cambiando en este En este momento. momento le está Ni dando de lo digas, baja Flavia. en este Crismar Lujano arroba. No, 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 no. A No, pero ver, ya a ver, Cris, no me ¿qué puedes hacemos? dejar, no, pero no me puedes, como decimos en Venezuela, lanzar este muerto a mí sola, porque esta columna la preparamos Flavia y yo, Peor me lo mano ponéis. a Más mano. miedo me da entonces. Y la verdad es que la primera rivalidad que tuvimos es sobre qué querías tú exactamente, porque no, no lo teníamos muy claro. Digo, ya hemos hablado en otros momentos de algunas rivalidades más conocidas, históricas, como la cuestión del mate, de dónde es el mate, de dónde es el ¿De dulce de dónde es el leche. mate, por cierto? No le voy a dejar a Terminar. Flavia responder. ¿De dónde es el dulce? No, salgamos de esta Del primera. Río de la Plata, chicos, Esta del ya la Río de hemos la hecho. Río de Esta la la hicimos, sí, Plata. esta la hicimos, Cris, es verdad. Sí. Pero bueno, es cierto que si bien en América Latina compartimos muchas cosas, ¿no? Raíces culturales, historia, convicciones, algunas personas religiones también, y a excepción de Brasil, el idioma. Como todo buen hermano, hermana, tenemos esta rivalidad, ¿no? Esos quilombos, las grietas que ¿Qué nos rivalidad tenías tú identifican. con tu hermana, Cris? Bueno, es que nos llevamos 12 años, así que No hay. la de Yo la tenía edad, una con mi empezando por ahí. hermana, porque ella bailaba muy bien y yo era un desgraciado bailando, entonces perdía siempre. Bueno, una cosa curiosa, Alfredo, para empezar aquí en materia, y es que según una encuesta bien chequeada de esto también, Iceberg Inteligencia Cultural, dice que hablando sobre las percepciones, ¿no? que tienen los latinoamericanos sobre otros latinoamericanos, y se les preguntó, ¿no? a muchas personas de estos países que en quiénes confían más o menos, ¿no? Por ejemplo, los uruguayos dijeron que confían menos en los mexicanos, Qué por ejemplo. temazo. Esto es un temazo, Esto es ¿eh? una, Esto, esto es uy, una Dios cuestión que, mío. esto es nos pareció bien curioso porque, por ejemplo, México fue uno de los países en los que salió rankeado como los menos confiables. Ojo, esto está todo chequeado, Cris, insistimos. te estás metiendo en un problema, Cris. Cris, te recuerdo que vives en México, Cris Marlujano. Bueno, estamos hablando de data muy aquí verificada, Alfredo. No, pero es curioso porque, por ejemplo, los argentinos piensan que los más confiables son los uruguayos, a pesar de las rivalidades históricas. Lean, ¿eso es verdad? A Eh, ver, corrobórame ese dato. Para ti, el más confiable de los países latinoamericanos, ¿quién es? Siempre voy a confiar en un compañero uruguayo que está dispuesto a darme un mate en cualquier lado, rincón del mundo, Es porque siempre lo lleva imposible. consigo. Es imposible que un uruguayo te mienta. No saben mentir. Es imposible. bueno, ¿ves? Esto está aquí, Muy lo bien, comprobamos ese chequeadísimo, dato, ¿eh? pero Chequeadísimo está sí, esto. pero no sé, el caso, por ejemplo, de Ecuador, no sé qué, bueno, muy específicamente de Sofía Montoya, ¿qué pensará qué países son los más confiables o cuál sería el menos confiable? Pueden decir nada más el más No confiable digas para México en este no me... momento que van a por ti, ¿eh? Sofía. O sea, si No, dices algo, van a por ti, ¿eh? Más bien tengo que pacificar las cosas. México, México. Todo bien, deliciosos tacos. no, bueno, la cuestión es que hay rivalidades genéricas ya luego hablando de América Latina y yo creo que la principal rivalidad que tenemos en el continente es quién habla mejor o peor el español y quién tiene el mejor o el peor acento, Qué ¿no? Esto, pregunta, Dios mío, esta ya nos hemos metido. bueno, no sé, Alfredo, te toca porque como no eres, bueno, sí eres de corazón Cuidado, argentino, cuidado, no, latinoamericano, cuidado, pero Cris, no te metas en problemas, ¿eh? A estas alturas ya no, ¿eh? Perdón, pero o sea, hay un acento que estoy seguro, que es segurísima que estamos todos y todas de acuerdo en que es el más difícil de comprender. Lo vamos a decir de esta manera. No sé cuál Es será. unánime. Es unánime, ¿no? es Para un mí, anime. el mejor que hablan, el mejor es el peruano para mí. O sea, ¿Y a quién no le eh, entendés? a quién no le entiendo los argentinos, pero ni a lo que votan. No, nada, me estoy metiendo en un quilombo ya Ya solo. sé, yo ya sé por qué no estás respondiendo lo que quiero que respondas, que es que No, no. porque no los escuchás.
porque no hablas con estas personas. Ah, ya sé por dónde vas, Flavia. Fiorio, ya sé por dónde vas. Es verdad, lleva toda la razón que el acento inexplicable, ininteligible es los chilenos. ¿Es así, Cris? Bueno, yo creo, digo, no confirmo ni desmiento nada, pero aquí Cris, tenemos mojate. tres No, no, cabezas no, quienes no, no, están. no, no, no huyas, ¿eh? No, bueno, yo tengo ahí, pongo mis votos sobre quién tiene el mejor español y por supuesto que Venezuela Ah, ya va estamos. No de vale, primer no vale, lugar. no vale. Pero Ya va, como dicen Yo ahí. viví en Venezuela, no. Muy bien, Para mí, Sofi. para mí los colombianos tienen el acento más legible de toda Latinoamérica. Pero por favor, ¿cuál de Colombia? Van a decir los Ah, venezolanos y se abre la ni primera idea. interna, ¿no? Ah, O Ah, bueno. los no. bogotanos quizá, pero mi papá es caleño y yo no lo entiendo, no le entiendo ni la mitad de lo que habla. No, Bueno, perdóname, si hay alguien peor que no entiendo son los manavitas. Disculpe que tengo grandes amigos y amigas en Manavita. Un beso fuerte a mucha gente que tengo allá, no voy a decir nombres, pero los manavitas, Sofía, me darás la razón que son difíciles, ¿eh? Sí, sí, es difícil, hablan rapidísimo, pero ¿y el acento cuencano qué te parece? Sí El hablamos bonito cuencano los me cuencanos. parece que no me entiende. Ese está bonito. Los peruanos para mí hablan muy bien, muy correcto, muy correctito hablan. bueno, pasando a otras rivalidades, Alfredo, porque pasamos así por encimita un poco la cuestión culinaria, no vamos a hablar del mate ni del dulce de leche, que sabemos que es del Río de la Plata, pero Argentina tiene otras rivalidades con sus vecinos del sur, con Bolivia y Chile en este caso, y es por las empanadas. ¿Cuáles son las mejores empanadas? Sin contar de dónde realmente es la empanada, y ahí no vamos a meter a las empanadas caribeñas de México, de Venezuela y de Colombia, que seguramente pues también se la pelearían, ¿no? No sé si Fla tiene alguna opinión de esto. Efectivamente, las rivalidades en realidad, bueno, como dice Cris, es Argentina con Bolivia por las empanadas. Obviamente el norte de Argentina Eso con es, eso Bolivia. es, eso es. Vamos Norte a de ver por qué no. Argentina me la Exacto, rebanco, porque, o una salteña que no es de Argentina, bueno, que es boliviana, es lo máximo que hay. Una salteña, pero donde se iba, ponga una salteña no hay nada mejor. Pero iba a decir que justamente acá hay una diferencia también que vamos a aclarar entre estas rivalidades de preparaciones, ¿no? Porque existe por un lado lo que sería la empanada tucumana, existe por un lado lo que sería la empanada salteña, y esas son las rivalidades que más compiten entre sí, y no sé si La es chilena está muy efectivamente solo mala, ¿eh? La chilena de malísima. país vecino. Chilena, empanada chilena no va. No hay con qué darle la salteña, chicos, No, ¿eh? no, La no. salteña para mí es el mejor bot, sí, por supuesto, vengan, Sí, sí, sí. pruébenla, es muy rica, pero bueno, también en Bolivia hacen esta preparación y es realmente muy rico. Por cierto, las empanadas tienen origen romano, ¿eh? Vaya por delante, que ahora Salió el yo no. europeo. No, es que me puse a leer porque a veces me da cada cosa que hago en vacaciones. Me dio por ver al gran Felipe Piña, el historiador, que hizo un análisis fantástico del origen de las empanadas y merece la pena. No sabía que tenía claro, de la masa del pan que viene de aquellas tierras, pero ahora la hacen patéticas los europeos, las empanadas, pero muy mal, ¿no? Los italianos y los españoles no hacen bien las empanadas. Lo que Para sí es que las seguir con... empanadas argentinas son las más famosas, ¿no? En cualquier lado Sí. que vayas dice empanada argentina, aunque quizás sea un mix de empanadas. Fla. Sí, sí, efectivamente. Y en otra rivalidad culinaria, que bueno, nos vamos a la bebida en este caso, pero que también para Ya seguir con un sabía tema que yo, en Fla, realidad si le da la voy, palabra Fla, bebida, es que no hay es la manera, ¿eh? bebida, por supuesto. Por supuesto. Pero en esta rivalidad que de nuevo es, o por lo menos lo que he comprobado yo charlándolo, es la forma de preparación, que es de quién es el pisco, si es peruano o si es chileno. Es Acá obviamente Sofi me hace cara peruano. de que puede ser ecuatoriano, pero bueno, lo Re siento, Sofi, peruano, no entran. peruano, ¿eh? Yo acá voy a meter mi chapita dentro de la chapa, charlando con chilenos, charlando con peruanos, y sí he encontrado una coincidencia que dicen, el pisco con Coca-Cola, la piscola es chilena. O sea, el Claro, trago, es verdad, mezclar es eso verdad, es es verdad. chileno. Hacer El pisco esa sour mezcla es es chilena. de... El pisco sour es peruano. Claro, es verdad, en eso sí, está bien, está buena la aclaración esa. Mira, yo me quedo con el pisco sour, que está muy riquísimo, pero nunca me ha salido con la clara de huevo. Lo he intentado mil millones de veces. No hay manera Yo que me siento que salga bien.
en este momento estoy siendo como cuando es el Papa en algún conflicto bélico o quizás en un conflicto por límites regionales que siempre el Papa intercede. Vieron que van siempre a buscar al Papa para decir, bueno, ¿cuál es tu palabra? Esta soy yo diciendo, bueno, es de todos. El pisco es un poquito Es chileno, verdad. un Te veo muy poquito diplomático. No te peruano. pega, Fla, pero bueno, estás zafando bien. A ver, más rivalidades que tenéis por ahí, Cris. Yo quiero alguna No, que genere bueno, quilombo. justo en una grieta que se puede meter Sofi es el ceviche, ¿no? Porque los ecuatorianos que yo conozco, además que tengo que decir que yo pensaba que era peruano, que vamos a Es hablar de eso en peruano, otro es momento, peruano. México también tiene su versión de ceviche peleadísima, ¿eh? Pero bueno, dice la UNESCO, ojo, dice la UNESCO, y esto es dato oficial igualmente, que el ceviche peruano es el que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Yo necesito saber cuál es la De diferencia entre acuerdísimo el con la ceviche UNESCO. Nunca pensaba decir peruano esto y en el mi vida. ceviche ecuatoriano, que no nos escuche Rafael Correa porque eh, no te habla más, Alfred. Que ellos lo vendan mejor, que tengan mejor marketing, no significa nada. O sea, no significa, no tiene nada que ver con la verdad. El ceviche es ecuatoriano y además es mejor. Por lo menos a mí me parece que es mucho más rico el ceviche ecuatoriano. Porque es Pero como, en orden es Perú, Ecuador y México el tercero. En el tema ceviche. Para mí ese es el orden. A ver, Cris, bueno, dices que ese no. paladar medio raro, pero a mí me parece mejor el ecuatoriano, sin duda. Y si es uno manavita, uno de jipijapa, con Hippie maní y japa. todo, me Mm, encanta. está Porque es empezando a Sofi nos convencer. picante debe, el ceviche Sofi. peruano. Nos los debe, Sofi. Bueno, ya para cerrar la cuestión de la cuestión culinaria, yo creo que alguien que se pelea mucho, Perú le encanta pelearse por la comida y se pelea con México constantemente por quién tiene la mejor gastronomía latinoamericana, México, ¿no? México, full México ahí. No, a ver, Cris, tú que estás allá y estás poniendo No, no, es caritas. que A no he ver que estás vivido nunca en poniendo Perú. caritas. No Estás tengo que poniendo decir México, caritas. tengo que decir México, Alfredo. No, Sí, si por no digo favor, México Cris, no te metas me en van problemas. a deportar, Eh, pero Flavia, tú, la mejor comida de todas. No tuve el placer de igual de disfrutar mucho la comida peruana, entonces no lo estoy juzgando con la misma hora, pero la mejor comida de todas, ni siquiera voy a decir la mexicana, es la oaxaqueña. No hay nada mejor como ir a comer a Oaxaca. Sí, sí, muy de acuerdo. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Alguien que vivió un año de su eso es vida en otro Oaxaca. quilombo, ¿eh? Eso es otro quilombo que es interno en México, a ver quién tiene la mejor gastronomía mexicana. Y yo ahí también estoy con Flavia, y creo que Puebla también le ronca, como dicen. Es cierto. Ahora, Menos mal que en esto Argentina no ha salido, ¿eh? Lean, fíjate, No, yo bueno, voto por la variedad que ofrecemos de gastronomía en Buenos Aires. Tenemos de iba a decir, todo, me iba a chicos. meter yo mismo, tenemos Tenemos me iba a meter, mexicana, gastronomía, peruana. me iba a tenemos meter yo en un todo. problema, Lean. Yo solo me iba a meter en un problema, pero es que el menú argentino siempre es el mismo, ¿no? Bueno, sí, seguimos. Vamos a pasar, Alfred, a rivalidades artísticas que hemos encontrado Uh, dentro de Latinoamérica y dentro incluso del mismo país, porque yo, perdón por empezar con un argentinismo, pero no sería Argentina si no lo hiciera, pero siempre hay una grieta que se pone como futbolística entre quién te gusta más. Cortázar o Borges, Vargas Llosa o Gabo, o no sé qué. Y acá hay esas rivalidades que se dan un poco entre el mismo país o entre latinoamericanos y encontramos un par. Para empezar con la Argentina, voy a empezar con esta famosa grieta que es la de Cortázar y Borges, pero es una grieta que en realidad no pusieron ellos, no eran rivales, sino que eran muy distintos a la hora de mostrarse como escritores políticamente y públicamente. O sea, Borges siempre ha sido un escritor mucho más cerrado, un escritor, por supuesto, ya sabemos su ideología política, antiperonista, pero muy antiperonista. Cortázar no era peronista, pero era muy de izquierda, de hecho muy de la revolución sandinista. Cortázar era una persona mucho más sociable, quizás públicamente, que Borges, y se instaló en el imaginario popular porteño y en el imaginario popular argentino que hay una guerra entre que te gusta Borges o te gusta Cortázar, como si no te pudieran gustar los dos. Hoy nos Esa deja fue de la primera escuchar Correa por un lado y el segundo que nos deja de escuchar es Zapatero. O sea, hoy ¿Por estamos qué? ¿Cuáles les con... gustan? No, es borgiano hasta la médula. O sea, si hay algo que le obsesiona a José Luis Rodríguez Zapatero, que incluso acaba de escribir un libro sobre Borges, es un Mirá. obsesivo de Borges y el que me ha hecho a mí entender que Borges no era tan de derechas como se ha perfilado.
y me ha dado Era por escuchar antiperonista. biografía, con muchos matices y con mucha... Es interesante la biografía de Borges, más allá Sí, sí. de encasillarlo tan rápidamente. Es cierto que, claro, cuando lo pones a contrapicar contra Bueno, Cortázar, claro. tiene mucho ahí de derrota, ¿no? Yo ahí voy a decir, y quiero decir públicamente, que soy muy cortasariana a nivel, tengo un pijama, un muñeco y la colección de obras completas de Julio, pero con Borges igual está todo bien. Pero bueno, saliendo un poco de Argentina, nos fuimos a otra rivalidad muy graciosa que Cris, si la querés contar, la de García Márquez y Vargas Llosa. ¿Por qué? Porque además es súper fácil. Yo creo que quien se identifique con Mario Vargas Llosa, bueno, digo, es excelente escritor, pero en otras cuestiones está claro con quién se identifica cada persona. Digamos que si tú estás en el bando Gabriel García Márquez versus Mario Vargas Llosa, uno puede decir quiénes son los buenos y quiénes son los no tan buenos, ¿no, Alfredo? Sí, bueno, yo, de hecho, O los con Vargas pavosos Llosa... o no los pavosos, los Con, brutas, los con no Vargas brutas, Llosa, ¿no? me dan ganas de hacer un spoiler, pero lo dejo a medias. Lo voy a dejar a medias. En mi próxima novela de ficción le dejo unas líneas a Vargas Llosa porque no podía ser de otra manera. Porque efectivamente es un personaje políticamente muy alineado, pero es cierto, y lo acabas de decir, Chris, que escribe como la seda. Es un escritor que no hay que dejar de leer a pesar de toda las barreras que uno pone en el plano ideológico. Igual que leer a García Márquez también es otro de los grandes placeres de esta vida, ¿no? Sí. Solo no hay que darles plata, hay que buscar la versión pirata. Ah, bueno, aquí ahora nos tumban ya de repente, Nunca he está muy comprado un libro de bien. Mario Vargas Llosa, me confieso por eso, porque cada vez que lo veo digo, me interesa, segunda mano, online, cualquier cosa que podamos encontrar. Bueno, la rivalidad de esto, digo, además de la cuestión ideológica, hubo una rivalidad real porque eran muy amigos, pero en el 76, pues, hubo un asunto, ¿no? Que estalló violentamente en una sala de cine, y es que yo no sé si han visto por ahí la foto de Gabriel García Márquez, muy famosa esta foto, que tiene un ojo morado, ¿no? Que lleva un ojo Ah, no morado, sabía esto. que pasó a la historia, de hecho. Bueno, esto se lo hizo Mario Vargas Llosa, ¿Qué quien le dio un dices? puñetazo. Claro, Mario Vargas Llosa le dio un puñetazo. Ahora, ¿por qué golpeó al Gabo Mario Vargas Llosa? Y es que, bueno, estaban en una presentación de premios y Mario, pues, ganó, ¿no? Entonces Gabo se levanta, le dice cualquier cosa para saludarlo y para él, o sea, lo ha recibido Mario Vargas Llosa con un puñetazo y le ha gritado que cómo te atreves a saludarme después de lo que hiciste con Patricia en Barcelona. ¿Y qué fue lo que hizo el Gabo con Patricia, la ¿Qué ex hizo? mujer de Mario Vargas Llosa? Bueno, le ha dicho, mira, te están engañando, así que déjalo, que no va más. Este es el momento La más cuestión es que interesante de la pizarra, es el momento chimento que yo no sabía esta historieta entre ambos así de amoríos y de... no la conocía, está... Ah, y por eso se enojó el otro, claro. No nos claro, gusta Mario el le dice chisme, que solo como nos entretiene. A mí me chismecito encanta, literario por sí, está acá. bueno el chismecito literario, está bastante bueno eso, sí, Chismecito sí. literario, así que bueno, además de la rivalidad entera que había entre ellos, digo, también pasó esto que acentuó las rivalidades y por la que muchos latinoamericanos todavía, bueno, algunos se ponen del lado de Mario Vargas, otros de Gabriel García Márquez. No sé, qué dicen ustedes? Yo quiero Ahí cerrar, Cris, con, perdón, queremos seguir con esta sí, sí, dale, rivalidad, dale, podemos sí, seguir no estamos sin tiempo ya, de hecho. sin tiempo, muy cortita, pero quiero cerrar con una rivalidad que no es, que es una de las más conocidas, que la sabemos, pero para retomar un poco el editorial de Alfredo, que es cuando qué derrota a uno le deja un aprendizaje. Y por supuesto hay una rivalidad futbolística, que también se habló del Pep Guardiola y todo, muy fuerte entre Brasil y Argentina. Como todos saben, dos selecciones de fútbol muy imponentes, con muchos títulos, Pele, Maradona, Messi, etcétera. Rivalidad conocidísima en América Latina, pero con Cris queríamos destacar lo llamativo que fue cuando en el Mundial 2014, mundial que se jugó en Brasil, Brasil pierde contra Alemania 7-1, termina quedando eliminado de su propio mundial, perdiendo se le meten 7 goles a Brasil, y termina en la final alentando por Alemania, porque la final era Alemania-Argentina, y No ellos me no acordaba querían que de eso, no me acordaba de eso. Ellos no querían que Argentina salga campeón en su casa, en su país. Entonces Brasil termina alentando
al equipo que le metió 7 goles. Así que esto nos parecía incluso para cerrar con tu editorial de esas derrotas que luego te terminan dejando otra cosita al final. Y te dejan algo feíto. Sí, bueno, yo en fútbol tengo que reconocer que no me gusta nada Brasil, ni cuando era chiquito. O sea, ni cuando era chiquito. No, no, pero no voy a entrar en esta otra digresión que ya no tenemos mucho más tiempo. Dejamos abierto el tema de rivalidades porque continuará. Seguimos en la pizarra. Hay musiquita de Drexler, significa que tenemos que ir echando persianas, recogiendo todos los bártulos y cachivaches que tenemos aquí encima de la mesa. Le mandamos un beso fuerte a nuestra Gabriela Montaño, que estaba en pleno apogeo de la Internacional Feminista en Buenos Aires, con muchas compañeras, así que por eso no, hoy la hemos extrañado. También a nuestra Bahía Luna, que la teníamos en una fila esperando a hacer una consulta médica y era más importante la consulta médica que nosotros y nosotras, como es obvio, y le mandamos un beso fuerte. Le mandamos un beso también a Abraham Verduga desde acá, que siempre le queremos mucho y es parte de este equipo y lo sentimos como parte de este equipo, de este equipazo. Y por cierto, Lean, le tenemos que dar las gracias al equipo infinito que hace posible lo imposible, que salga esto al aire desde 1000 lugares del mundo en la pizarra. Le agradecemos a Fernando Saninelli, que estuvo en la edición de sonido para la pizarra, estuvo en la edición de video Iván Soler, en la operación técnica de Radio 10 Sebastián Merani, en la de Radio Pichincha Carlos Minango, en la operación en YouTube en Radio 10 Nacho Ferreira, la producción en Radio 10 Cristina Chiesa, edición de sonido Charlie Cacabielo, servicio informativo Martín Burgue, musicalización Javier Fábregas, coordinación en Radio 10 Cristian Carballo, dirección general en Radio 10 Sebastián Pedrón. Ya llega Pablo Ladaga en esa continuidad de la radio. Quédense escuchando radio siempre, quédense escuchando Radio 10 acá en la Argentina o Radio Pichincha, si nos están escuchando en el Ecuador, Patria Nueva en Bolivia, Altavoz Radio y Radio Sonora en México, Radio del Sur en Venezuela, en Sin Antena en Paraguay, en Canal Red en España, porque estamos hasta en la sopa, estamos por todas partes y pensamos seguir estando en todas partes. Para terminar, dejamos siempre dicha, escrita, una palabra en la pizarra. Cris. Agencia, en el sentido psicológico de la palabra. Interesante, me dejaste pensando, me hiciste cambiar de palabra casi. Fla, Universidad. Lean, Mecha. Sofía. Reflexión. Y yo tengo ganas de dejar hoy un verbo, que es seguir, 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 seguir. Siempre la gente que me conoce y me despido así rápidamente por WhatsApp o Telegram o lo que sea, digo, sigamos, 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 sigamos y sigamos con nuestra amenaza. Somos la pizarra y hemos venido para quedarnos.